Introducción a la ética y la religión, con comentarios de Sócrates. La ética implica sistematizar, defender y hasta cierto punto recomendar conceptos de comportamiento sobre lo que es correcto e incorrecto. Un aspecto central de la ética es vivir correctamente la vida que vale la pena ser vivida. El problema con la enseñanza de la ética se basa en escoger entre la recomendación de ciertos tipos de comportamiento o el estudio de los comportamientos. La mayoría de las religiones tienen un componente ético, a menudo derivado de una supuesta revelación o guía sobrenatural. Algunos afirman que la religión es necesaria para vivir éticamente y por ende en los cursos escolarizados ambas cosas tienden a ir de la mano en base a la religión de turno del Estado. La religión puede definirse como un sistema cultural de conductas y prácticas designadas, morales, visiones del mundo, textos, lugares santificados, profecías, reglamentos morales u organizaciones que relacionan a la humanidad con elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales. Sin embargo, no existe un consenso académico sobre lo que es precisamente una religión. Diferentes religiones pueden o no contener diversos elementos que van desde lo divino, las cosas sagradas, lo que es la fe, lo que es un ser sobrenatural, lo que son dioses, demonios, espíritus, o algún tipo de ultimidad y trascendencia que proporcionará normas y poder sobre el resto de la vida. Y especialmente, qué es lo que constituye una vida que vale la pena ser vivida. Las prácticas religiosas pueden incluir rituales, sermones, conmemoraciones o veneraciones a deidades y espíritus locales, sacrificios, festivales, fiestas, iniciaciones, servicios funerarios, servicios matrimoniales, meditación, oración, música, arte, danza, servicios públicos u otros aspectos de la cultura humana. Las religiones tienen historias y narraciones sagradas que se pueden conservar en narraciones orales o en textos sagrados y en los símbolos y lugares santificados que tienen como objetivo principal dar un sentido a la vida del ser humano. Las religiones pueden contener historias simbólicas que los seguidores dicen a veces ser ciertas al pie de la letra, que tienen el propósito secundario de explicar el origen de la vida, del universo y otras cosas, pero que vistas desde el punto de vista de creyentes en otras religiones constituyen una mitología. Tradicionalmente, la fe, más que la razón, ha sido considerada la fuente principal de las creencias religiosas. Se estima que hay 10.000 religiones distintas en todo el mundo actualmente, pero aproximadamente el 84% de la población mundial está afiliada a una de las 5 grandes religiones modernas, a saber, cristianismo, islam, hinduismo, el budismo u otras formas de religión popular. La demografía religiosa no afiliada incluye a aquellos que no se identifican con alguna religión en particular, los ateos y los agnósticos, mientras que los no afiliados religiosamente han crecido a nivel mundial. Muchos de los no afiliados religiosamente todavía tienen varias creencias religiosas. El estudio de la religión abarca una amplia variedad de disciplinas académicas, incluida la teología, la religión comparada y los estudios sociales científicos. Las teorías de la religión ofrecen varias explicaciones sobre los orígenes y el funcionamiento de la religión, incluidos los fundamentos ontológicos del ser y las creencias mitológicas. ¿Qué es la moral? La moral es la diferenciación de intenciones, decisiones y acciones entre aquellas que se distinguen como apropiadas o buenas y aquellas que son inapropiadas o malvadas. La moralidad puede ser un conjunto de normas o principios derivados de un código de conducta de una filosofía, una religión o una cultura en particular. Y lo más común es que sea una mezcla de todas. O puede derivar de una norma que una persona cree que debería ser universal. La moralidad también puede ser específicamente sinónimo de bondad o rectitud bajo un marco de referencia religioso o cultural específicos. La ética, por otro lado,
es el estudio filosófico y hasta cierto punto científico, gracias a campos de la biología como la etología humana y de primates, de un discurso moral cultural, es decir, una rama de la filosofía que estudia la justificación de la diferenciación entre lo correcto y lo incorrecto, desde una perspectiva apartada de las religiones y por ende de su carga emocional. En ese sentido, la pregunta de cómo elegir entre un discurso moral entre todos los que ofrecen las religiones y otras recomendaciones de comportamiento nos es irrelevante. Lo que vamos a buscar es el estudio de dichos marcos de referencia. La ética no señala lo que es valioso, sino que describe cómo diferentes formas de ver el mundo valoran ciertas cosas o comportamientos. No se trata de señalar lo que es correcto, sino por qué diversos grupos humanos pueden ver algo como correcto o incorrecto. La ética, por lo tanto, puede ser descrita como un sistema moral imbuido en una religión particular o una religión de Estado. Sin embargo, eso solo funciona en naciones que en efecto tienen una religión de Estado o culturalmente obligatoria. Sin embargo, a través de la Constitución de 1991, el país de Colombia garantiza la libertad de conciencia. En su artículo 18, la Carta Magna especifica que ningún residente en Colombia será molestado por razón de sus convicciones o creencias y en el artículo siguiente, el 19, se brindan las garantías a la libertad de cultos, lo que quiere decir que cada persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla de forma individual o colectiva. En el Estado laico, la gente puede creer en lo que quiere creer o no creer, y el Estado igual le garantiza los mismos derechos. Eso es un invento de la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa que plantea que los derechos son iguales por ser persona, no por creer en una cosa determinada. La consecuencia política es que la Iglesia pierde la mayor parte de su poder político. Ya no es la guía del Estado. Tiene un papel educativo restringido y privado, de transmitir a la comunidad valores y creencias, pero sin influir directamente en el gobierno. Tenemos una iglesia que tiene que buscarse un lugar distinto porque en la institución pública la fe no tiene propiamente un espacio en el Estado. El papel educativo que tiene la iglesia lo tiene por ende en instituciones privadas. Sin embargo, en las instituciones educativas de naturaleza pública, instruir a aprendices sobre una moral religiosa que no es la moral de su propia religión sería no solo inconveniente por sus propios valores, sino que reñiría con la disposición mayor del país, en este caso para Colombia, la Constitución Nacional. Es por esto que este curso de ética y religión se organiza desde una perspectiva laica y secular. La moral no se expresa como un mandato, sino como un fenómeno social e incluso hasta natural si tomamos en cuenta que las organizaciones de sociedades de primates no humanos también tienen ciertos comportamientos morales. Y como objeto de estudio lo analizaremos a través de la ética, rama de la filosofía, y de la etología, rama de la biología. Las religiones también dejan de ser percibidas como la verdad absoluta, sino como otra manifestación de la sociedad, otro objeto de estudio de igual valor que cualquier otro del mismo tipo. Aunque para evitar rencillas religiosas, para estos primeros cursos analizaremos las religiones antiguas, su estructura y sus respectivos marcos de referencia moral. En este orden de ideas, todos tenemos derecho a no creer en los dioses griegos, los dioses romanos, egipcios o nórdicos, pero estamos en la obligación de conocer los lineamientos morales generales de sus religiones y culturas, ya que, aunque no lo parezca, estas influyen aún en nuestras vidas modernas.